Porque los números mueven al mundo, pero el mundo es mucho más que números. En Infinita comienza Divina Proporción. Edición periodística Andrés Jorquera. Infinita, palabras con poder. Auspicia, Café Villa Perch, el placer de complacer. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Casa Costanera, tiempo dentro de tu tiempo. E Inmobiliaria Almahue, experiencia y solidez en diseño y construcción. Divina Proporción, economía, finanzas y otras artes. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 5 minutos. Arrancamos con este nuevo capítulo de Divina Proporción aquí en Radio Infinita cuando son las 9 de la mañana con 5 minutos de este día jueves, junto a Carlos Lavín Subercasó también al teléfono junto a nosotros desde España. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy buenos días. Buenos días, Carita, ¿cómo estamos? ¿Todo bien por allá? Muy bien, todo bien, más ordenado, fíjate, ¿eh? Ayer finalmente se aprobó el acuerdo por la reforma constitucional, por el proceso constituyente que se abre ya a partir de abril. Costó que se pusieran de acuerdo, como esperábamos todos en el Parlamento, pero finalmente primó la cordura. Y también en Estados Unidos, hartas novedades. Espérate, wait, que me quisiera colgar el comentario que hiciste, pero colgarme, o sea, montarme en el caballo, que me desconecté de la parte local. ¿Cuál fue en breves palabras el acuerdo razonable? El acuerdo que se firmó el 15 de noviembre en el Parlamento entre los partidos. ¿Te acuerdas tú esas 48 horas frenéticas de negociación, con la calle muy encendida, con la amenaza nuevamente de los militares de ser convocados por un estado de emergencia? Bueno, ese acuerdo finalmente ayer se aprobó, el acuerdo como se firmó esa misma noche, sin las peticiones que han surgido durante los últimos días que tienen que ver básicamente con la conformación de la Convención Constituyente, si es que va a ser o no paritaria, si es que va a tener o no cupos para los independientes, si es que se van a reservar o no cupos también para los pueblos indígenas. Todo eso se va a negociar a partir de ahora, pero sobre la base del acuerdo que se selló el 15 de noviembre. Ok, perfecto. Es un avance importante, o sea, es lo mínimo que uno podría esperar de sus parlamentarios, ¿no? Que se pongan de acuerdo y que respeten la palabra honrada en este acuerdo que se cerró el 15 de noviembre. Se sigue avanzando en esa materia, se avanza también en el Parlamento norteamericano a propósito de la aprobación ayer del impeachment en la Cámara de Diputados. ¿Te acuerdas que lo comentamos ayer? Estaban los votos demócratas para iniciar este juicio político en contra del presidente de Estados Unidos. Y te quería comentar rápidamente la editorial que trae hoy día el New York Times al respecto. Dice que es bien interesante lo que plantea, porque se refiere básicamente a cómo el Partido Republicano, que es uno de los análisis que se hace hoy día en la prensa norteamericana, tú que siempre estás muy en contacto con gente que está allá, cómo el Partido Republicano ha estado muy firme al lado de Trump en este caso. Lo que es bien cuestionado por algunos sectores, porque efectivamente es mucho pedirle a los republicanos que insistan en responsabilizar a su propio líder, dice hoy día la editorial, tal como muchos lo esperaban y tal como muchos demócratas incluso lo hicieron durante la investigación del juicio político de Bill Clinton, que enfrentó los mismos cargos que está enfrentando hoy día Donald Trump, entre ellos obstrucción a la justicia. Mientras muchos demócratas criticaron al presidente Donald Trump por obstruir precisamente esa investigación en su contra por el caso Lewinsky, ¿te acuerdas tú del año 98? Algunos incluso votaron por destituirlo. Hoy día los legisladores republicanos no pronuncian una sola palabra en contra de Trump, que es una bajada política que se hace hoy día en Estados Unidos. O sea, ¿cuál es la responsabilidad que tiene hoy día el Partido Republicano, que es el partido del presidente, en efectivamente cuestionar el actuar que ha tenido el mandatario en este caso, en la trama ucraniana y también en la trama rusa? No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo por lo menos comparto plenamente la editorial. Sí, correcto, estoy de acuerdo contigo, claro, pero siempre se ha sabido, o sea, por lo menos lo que, no sé si es ley escrita en piedra, pero lo que yo había averiguado era que los republicanos, tal y cual como está sucediendo, no iban a apoyar el impeachment, aún así las acusaciones fueran de la gravedad que estamos hablando. Así que en lo personal no me extraña, pero claro, bueno, tú sabes cómo es la política al final, pues si ya lo hemos conversado tantas veces. Así es. Bueno, vamos a seguir ese proceso que retoma también la línea, ¿no es cierto?, investigativa a partir del mes de enero en el Senado, donde los republicanos dominan con 53 de los 100 escaños.
Vamos a revisar rápidamente lo que ha ocurrido con los mercados antes de llamar al ministro de Economía, Lucas Palacio, que está en Estados Unidos, precisamente a propósito del impeachment y de la gira que están realizando allá para darle más confianza a los inversionistas. Pero revisemos rápidamente lo que ha pasado con la bolsa local. El IPSA de la Bolsa de Santiago no ha logrado repuntar esta semana. Ayer se dio un 1,5%. En el América se mantuvo como la acción más transada del día. Las caídas afectaron a todos los sectores. Fueron liderados por BCI, Antar Chile, Agener, Sencoshop, entre otras. Pese al retroceso de Camanchaca, el sector salmones sigue al alza. Ojo ahí. Salmocam y Blumar ganaron el miércoles un 1%. El Merval de Argentina se recuperó de las fuertes pérdidas al comienzo de la semana y cerró con un alza del 1,9%, mientras que el Bovespa de Brasil tuvo un alza del 1,5%. En México, el IPC subió un 1,3% y la Bolsa de Colombia avanzó un 0,95%. Vamos a estar en un minuto más acá también en el programa con Javier Milei, destacado economista argentino, muy crítico además de Cristina Fernández y por lo tanto también del nuevo presidente Alberto Fernández. Nos va a comentar acá cuál es su opinión respecto de las medidas anunciadas hace algunos días. Pero ya estamos al teléfono con el ministro de Economía, Lucas Palacios, que está en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York. Ministro, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en Divina Proporción. Buenos días, Catalina, ¿cómo estás? Y entiendo que está Carlos Lavín también ahí al teléfono desde Madrid, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? Un gusto. Aquí, muy bien. ¿Cómo ha estado la gira, ministro? Cuéntanos cuál es el propósito que tiene este encuentro, bueno, que ha tenido además con el negociador de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el secretario Kudlow. Sí, ayer tuve una reunión con Larry Kudlow. Uh-huh. Y fue una reunión muy buena porque, en primer lugar, Cata, están muy informados de lo que está pasando en Chile. ¿Ya? Y además están muy bien impresionados del camino que hemos trazado y que ha trazado el presidente para resolver la situación, que es el camino de la institucionalidad, que es el camino del diálogo, el camino de los acuerdos, sí. En este caso con una buena... ¿Impresionados para bien o impresionados para mal? No, están impresionados para bien. En primer lugar, claro, están sorprendidos de que esto haya ocurrido en Chile, uh-huh. Pero por otro lado contextualizan porque es algo que también está pasando, por ejemplo, no sé, en Barcelona, pasó en Hamburgo, el 2009 pasó en Inglaterra, en Hong Kong pasa, entonces es un fenómeno que no corresponde a un fenómeno chileno, sino que es un poco más extendido. Y por lo tanto el problema no es que ocurran este tipo de fenómenos, sino que cómo se hace para resolver y para que los países salgan fortalecidos en sus instituciones y no genere un daño permanente en su economía. Y eso es muy importante para nosotros, porque con Estados Unidos y con Canadá, que era el propósito principal de mi viaje, tenemos son el primero, segundo y tercer país que más en conjunto con China, Estados Unidos y Canadá son los tres países que más inversión extranjera tienen en nuestro país. Por lo tanto, digamos, o intercambio comercial, que es en el caso de Chile. ¿Ministro? Entonces, es muy importante uh-huh. que estén informados respecto de los procesos en Chile, y para eso también es importante las reuniones que he sostenido con múltiples actores del mercado de las inversiones, del mercado, en el caso de Canadá, de las fondos de pensiones, que tienen mucha inversión en Chile, de las empresas mineras, etcétera. Ahora, es bien preocupante lo que pasa afuera, porque usted sabe que en Latinoamérica siempre se mira como un todo, y más allá de lo que se esté haciendo en Chile en particular, y que algunos lo hayan definido, el mismo presidente Piñera, como un oasis en algún momento, la verdad es que Latinoamérica es como un paquete completo. Lo comentaban el otro día en el programa acá también con la Paola Berlín. Yo no sé si la mirada del secretario Kudlow también apunta a esa mirada como más global, lo mismo desde Canadá. Mira, no me he encontrado con esa opinión. ¿Ya? En general, tienen, como son inversionistas que tienen muchos de ellos proyectos específicos en Chile, en minería o en otros, aquellos que participan en lo que son proyectos de infraestructura, por ejemplo, o de agua potable en distintos sectores de Chile. Lo que les preocupa es la situación en Chile por sus inversiones, y también porque en la cartera de ellos de desarrollo futuro existen nuevas inversiones. Y desde ese punto de vista existe una clara separación entre lo que tienen en Chile, lo que está ocurriendo en Chile respecto del resto del barrio que tenemos en América Latina. Sí. Y según Larry Kudlow, cuando me reuní ayer con él, ellos hacen una distinción clara en lo que es Chile, porque tiene una historia distinta Chile. En los últimos 30 años ha dado una demostración
Chile ha sido un ejemplo de robustez de lo que son sus instituciones, y también una robustez económica muy importante que da un buen ejemplo, según las mismas palabras que me comentaba Carlos ayer, un buen ejemplo de no tirar la casa por la ventana cuando tiene algunos problemas, sino que simplemente proyectar hacia el futuro una solución en base a sus instituciones, buscando un diálogo y acuerdos en todo el sistema político. Eso es algo que es reconocido en nuestro país y creo que tenemos que atesorarlo. Bien, ministro, ¿qué tal? Mire, le iba a hacer una pregunta más extemporánea, más conceptual. Nosotros obviamente en esta situación hemos hecho una serie de entrevistas para intentar, aislando las posiciones políticas que siempre contaminan todo, sino que desde un punto de vista racional, qué es lo que pasa. Y de a poco uno va llegando a la conclusión de que el modelo económico chileno, si bien es cierto, tiene muchas virtudes, pareciera tener una deficiencia en cuanto a que el Estado no está presente, ya sea o como regulador o como proveedor, en sectores sensibles a la población. Vale decir, en el alto precio de los remedios, en las pensiones, donde cada uno se la rascaba con sus propias uñas, hasta el pilar solidario, ¿cierto?, que no son suficientes, en la educación, donde la educación de calidad es cara, incluso en algunas autopistas, como algunos alegan que en otros países algo se mete el Estado. Entonces pareciera ser de que toda esta explosión obedece a que estos aspectos no están bien cubiertos en Chile y ahondados, digamos, por salarios bajos, donde el 50% de la población está ganando en torno o menos a 550.000 pesos. ¿Cuál es su visión como economista? ¿Cree que hay que ajustar las tuercas en cambiar el modelo donde el Estado tenga una participación más activa en estos sectores? Mira, este es un tema que ha salido y la verdad es que existe un nivel de convergencia, al menos con las personas que me he reunido, que no tiene que ver con el modelo. ¿Cuál es el modelo que tiene Chile? El modelo que tiene Chile es de ser un país muy abierto, muy necesitado del resto del mundo. Es un país cuyo PIB depende en un 57% de materias relacionadas con el intercambio comercial. Y por lo tanto es un país que desarrolla muchos commodities, depende del precio internacional de esos commodities. Somos el país que más acuerdos de libre comercio tiene, tenemos 29 acuerdos de libre comercio. Hemos suscrito muchos otros múltiples acuerdos en otras materias de carácter internacional. Por lo tanto, eso que se llama del modelo chileno es algo bastante discutible. Creo que lo que ha hecho es insertarse en forma exitosa en un contexto global. Y efectivamente hay que ajustar algunas tuercas. Y lo que está solicitando la gente en las calles es un mejor servicio público muchas veces. Ajustar tuercas en lo que es el mejoramiento, por ejemplo, de las pensiones, cosa que se está haciendo. Pero en Chile se reconoce la manera en que se ha avanzado. En el caso de las pensiones, hemos ido incrementando, Carlos, progresivamente la expectativa de vida. Estamos en 85 en la expectativa de vida. Y por lo tanto mucha gente no ha sido capaz de ahorrar lo suficiente durante su vida para tener una buena pensión, y por eso que está el aumento, la primera decisión que toma el presidente Piñera y emprender al Congreso es un aumento sustantivo del 50% gradual en 2 años para poder mejorar las pensiones. Entonces efectivamente, y otros elementos importantes son la salud. Yo te diría que los adultos mayores son importantes. La salud para los adultos mayores está muy cara, los medicamentos están muy caros, y para eso también está el proyecto de ley que se está presentando para disminuir el costo de los medicamentos a través de una participación más importante de Senabas. Y desde ese punto de vista estoy de acuerdo. Lo que hay que hacer es mejorar los servicios sociales para algunos grupos de la población que no se sienten parte del desarrollo. Existe un reconocimiento global también de el éxito que ha tenido Chile, que en solo 30 años ha disminuido un 40 o un 8% en la pobreza, pero hay mucha gente cuyas expectativas son superiores a lo que observan sus vidas. Entonces ahí tenemos que ir equilibrando lo que son las expectativas con las realidades, y eso se puede hacer en parte con un mejores servicios por parte del Estado, con servicios públicos, pero también se tiene que hacer generando un mayor nivel de competencia en el mercado, que es lo que observamos en la gran concentración que tenemos. Sí, el impacto que ha tenido en la economía estos 2 meses que hemos tenido este levantamiento social, incluso muchos actos de violencia muy fuertes que han afectado la economía, es que la vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas.
En Chile son el 98%, las medianas y pequeñas empresas, sin embargo representan solo el 13,7% de las ventas totales. Y ahí hay algo que hay que revisar, porque necesitamos un mercado más competitivo para que todos puedan ser parte del desarrollo y estar en una situación más robusta frente a caídas en la economía. De acuerdo. Ministro, y ahora, con esto hago mi última pregunta, metiéndose más en la microeconomía, también hemos hablado con Juan Pablo Suet, que representa a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores. Hay quejas de la mediana empresa de que los más grandes, donde obviamente en la cadena de valor los pequeños proveen a los más grandes, abusan en la forma de pago, que eso se ha avanzado algo porque hay la famosa ley de los 30 días, que no sé si en la práctica se cumple a la pata o no, pero en tratamientos de grandes empresas a pequeñas los aprietan mucho, entonces de ahí se deriva de que viven bicicleteando, en castellano antiguo, y por ende también los sueldos son bajos porque tienen poco margen de maniobra. ¿Usted comparte ese diagnóstico y sea así, qué tiene pensado para hacer el Ministerio de Economía para que la cosa no sea tal ley de la selva donde el más grande se come al más chico? Sí, mira, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo en muchos aspectos. Aquí hay una buena responsabilidad que tienen que asumir quienes pueden dar unas mejores condiciones a sus trabajadores. Hay empresas que son más grandes, empresas medianas, tiradas a grandes, también lo pueden hacer. El gobierno ha dado una señal muy concreta de eso, complementando los sueldos mínimos de todos los ciudadanos que lo tengan. Eso es una señal, y eso ya ha generado una especie de reacción en muchas empresas que pueden pagar mejores sueldos. No todo es la última línea, Carlos. También es importante mantener un nivel de cohesión social al interior de la empresa y en toda la cadena de desarrollo de la economía. Eso es algo que nos ha pasado. Y no necesariamente pasa por regulaciones. Tú sabes que Chile es de los países que tiene más regulaciones en el mundo. Nosotros tenemos actualmente casi 300.000 regulaciones. En circunstancias que a nivel federal, Estados Unidos, por ejemplo, tiene 14.000. Canadá tiene 23.000. Entonces, no se trata solamente de regular, sino que también se trata de despertar, de que se den cuenta muchos de los actores en el mercado que somos una comodidad y que no todo se rige por la última línea, sino que también por la relación que tenemos al interior de la empresa, la relación que tenemos con los proveedores, la relación que tenemos con los consumidores. Entonces, si bien nosotros estamos fortaleciendo, generando herramientas para que el SNAC tenga mayores opciones de informar a la ciudadanía, de generar digamos persecuciones frente a situaciones de abuso. Lo mismo la Fiscalía Nacional Económico. Aquí lo que se busca y lo ideal es que exista unas reglas del juego tácitas para poder trabajar de forma en nuestro país y evitar colusión, evitar uso de información que es privilegiada, evitar la letra chica en los contratos a los consumidores, evitar la dificultad de poder de lo fácil que es suscribir un contrato, lo difícil que es salirse de esos contratos. Ahí está la cláusula. ¿Ministro? Me quiero salir, que estamos desarrollando. Sí. Entonces hay una serie de medidas que lo que tienden es también a modificar el comportamiento, que es lo que necesitamos en Chile. Muy importante. Me quiero salir. Está muy bueno ese proyecto. Le vamos a invitar un día para que nos cuente más detalles. Yo le quería preguntar respecto de cómo se estaban transmitiendo las inquietudes de nuestro país a propósito de la guerra comercial, que sabemos nos ha pegado bastante fuerte por el precio del cobre. Afortunadamente, en medio de esta crisis social interna que vivimos hace ya 2 meses, el contexto internacional ha sido favorable y eso yo creo que ha ayudado, según algunos economistas también, a apuntalar el precio del dólar, a mantenerlo más o menos estable, que es lo que hemos visto en los últimos días, aparte de la intervención del Banco Central. Pero el acuerdo de fase 1 firmado hace algunos días, anunciado, y el anuncio esta mañana de China de eliminar los aranceles a la importación de 6 productos químicos y petroleros de Estados Unidos es también una muy buena noticia. ¿Ustedes como gobierno han transmitido también la inquietud y el impacto que tiene para Chile que se prolongue esta guerra comercial entre China y Estados Unidos por el precio del cobre, entre otras cosas? La participación del presidente Piñera en esta tregua comercial entre Estados Unidos y China es sustantiva. Desde hace meses que está buscando este avenimiento entre ambas potencias para ¿Y cómo ha participado el presidente Piñera en esas negociaciones? Eso es algo que nosotros por lo menos yo no tenía idea. En viajes internacionales, Piñera en sus viajes a Europa,
su viaje que ha hecho y que ha estado con ambos mandatarios, ha planteado abiertamente, además, sí, la posibilidad o el impacto que tiene sobre todo en el mundo emergente, una situación de guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Y por qué razón? Porque los países emergentes como Chile somos muy expuestos a los vaivenes del mercado de los commodities. El mercado de los commodities se reactiva en la medida que exista mayor demanda y en la medida que países como China, Estados Unidos, empiecen a consumir más, empiecen a construir, en el caso del cobre, empiezan a hacer más construcción, entonces empieza a generar mayor demanda por cobre, en este caso. Claro. Y eso para nosotros son buenas noticias, muy Sin importantes. duda. Ahora, ministro... la sí, madre del cordero, como se llama, es que nosotros seamos capaces de modificar progresivamente nuestra dependencia la al matriz cobre productiva y no ser tan expuestos al precio de los commodities, sino que también tener una diversificación en lo que es nuestra matriz productiva. Muy bien. Ministro, una última pregunta ya, como estamos más como de ambiente en Estados Unidos. La votación del impeachment ayer, ¿algún comentario del secretario Catlow? No, o sea, es una tremenda coincidencia que usted ha estado justo el día de la votación con él. Sí, mira, ayer estuve en el Capitolio, me reuní con Aldo Cires, que es un demócrata muy importante para tener la conversación un poquito más. Estuve con Rodrigo Yáñez, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, y con el embajador Alfonso Silva, y con él pudimos conversar un poco más de lo que estaba pasando con el impeachment, y él anticipaba, esperaba antes, que se iba a votar favorablemente en la Cámara de Diputados, con lo cual ocurrió. Pero en la reunión con Larry Kudlow, que fue una reunión bastante extensa, de cerca de 40-45 minutos, la verdad es que yo me enfoqué directamente en ver las cosas que le interesaban más a Chile. Que era la posición de las inversiones de Estados Unidos en Chile, que son para nosotros importantes porque generan mucho empleo, generan actividad, de cómo estaban funcionando los tratados y las dificultades que a veces teníamos para poder generar mayor nivel de intercambio comercial, la diversificación que queremos generar en lo que es el intercambio comercial. Hicimos un análisis de la situación económica para poder explicarle y él estaba bastante informado de eso, la verdad también, que todas las medidas que hemos tomado para reactivar la economía son absolutamente sostenibles por la economía chilena, lo cual es así. Entonces, la verdad, no hablamos respecto del tema del impeachment. Bueno, era otro el tema, claramente. Cuando estuvo en el Capitolio. Perfecto, muy bien. Ministro Lucas Palacios, desde Nueva York, muchas gracias por haber estado con nosotros al teléfono con Divina Proporción. Buenos días. Bien, pues, que estén muy Muchas bien. gracias, ministro. Buenos días. 9 de la mañana con 27 minutos. Seguimos con la revisión de los mercados, Carlitos. Bien, los índices de Wall Street cerraron con escasos movimientos ayer en una jornada en la que el foco estuvo puesto en la acusación constitucional contra el presidente Donald Trump. Ya lo comentábamos, el Dow descendió un 0,1%, el S&P finalmente cerró plano con una marginal pérdida del 0,04% y el Nasdaq terminó las operaciones con una leve ganancia del 0,05%. Boeing lideró los avances del Dow con un positivo 1,13%, seguido por Nike con un alza del 0,9% y a la cola del índice se ubicó Walmart con un retroceso del 1,17% y Procter & Gamble con un negativo 1%. Mientras tanto, en Europa, los mercados europeos operan con moderados descensos tras una apertura mixta. En una sesión de escasa referencia, la atención vuelve al Reino Unido con una libra que intenta recuperar terreno tras los recientes descensos. La reunión del Banco de Inglaterra en desarrollo. Ya terminó la reunión del Banco de Inglaterra, ¿no? No esperaban mayores movimientos en su tasa y, bueno, lo que ya sabemos, un posible Brexit duro en camino. Carlitos. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estamos? Oye, Asia, las bolsas mostraron leves movimientos esta mañana, cerraron prácticamente planas. China, Shanghai y Shenzhen terminaron la jornada del jueves con marginales ganancias prácticamente planas. Misma cosa para Corea del Sur. El Hang Seng perdió un leve 0,3%, la verdad que no pasó mucho. Hoy finalizó la reunión del Banco Central del Japón, la que mantuvo las tasas sin cambios, así como también las principales medidas monetarias extraordinarias. El Banco Central del Japón indicó además que la economía del país está protagonizando una moderada expansión, aunque sigue viendo desaceleración en el exterior. 7.52 el precio del dólar a esta hora en el mercado local. El cobre futuro subiendo marginal un 0,02% en los $2.81
la libra. Momento de saludar a nuestros auspiciadores en Divina Proporción. Y así es como tenemos ya en nuestro streaming las imágenes de Inmobiliaria Almahue, que presenta condominio privado Fundo La Dehesa, 51 sitios entre 800 y 2.500 metros cuadrados para construir la casa de tus sueños. Para más información, visita fundoladesa.com. Y de Credit Corp, Carlitos, tú nos puedes contar muy bien. Sí, pues muchos años ya de cliente de Credit Corp Capital, una extraordinaria casa de bolsa o banco de inversión, en realidad, con gente de primer nivel en lo humano y en lo técnico, y además, déjame decirte que con grandes convenios de fondos internacionales que dan al final productos financieros de extraordinaria calidad, riesgo de relación, riesgo-retorno. No por nada entonces decimos que Credit Corp Capital es excelencia en inversiones. Un tiempo que inspira el ritmo propio de cada persona para comprar, regalar, resolver temas diarios, sorprender, estar en familia, con amigos, conversar, invitar y disfrutar de la moda, gastronomía, el cine, el arte y las tendencias. Un tiempo sin prisa, sin apuro, Casa Costanera, tiempo dentro de tu tiempo. Y Café Vilapert, Carlito, tú sabes que hoy día, jueves 19 de diciembre, solo quedan 5 días para la Navidad. Qué increíble cómo se nos fue el año. Ya imagínate que el próximo fin de semana, yo pensaba ayer, organizándome con mis amigas, ya es el último fin de semana del año. Increíble. Así pasa el tiempo, pues, volando. Por eso que hay que aprovechar día a día, sí, porque tú sabes que uno... Eso es algo que yo he aprendido de ti, Carlitos, aprovechar. Minuto a minuto. Sí, claro. Bueno, para aprovechar las buenas preparaciones de Vilapert hay que apurarse. Solo quedan 5 días para Navidad y Vilapert te invita a conocer sus propuestas para estas fechas tan especiales. Coctelería, entradas, platos de fondo, postres y más. Conoce en detalle su carta navideña y fin de año en vilapert.cl y pide que te contacten. Hoy, más que nunca, nos dicen en Vilapert, es momento de disfrutar junto a la familia y los que más quieres, la magia de Vilapert llega a tu mesa. Vilapert, el placer de complacer. Mañana vamos a estar conversando con Vilapert sobre las novedades que traen para los próximos días, porque hay que aprovechar. Vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos a Javier Milei, economista argentino, que está de paso en nuestro país, va a estar conversando con nosotros en el estudio sobre su mirada respecto del nuevo gobierno que acaba de asumir en el país trasandino. Ya volvemos. Divina Proporción, economía, finanzas y otras artes. Una nueva hora en la nueva infinita. 9 de la mañana, 32 minutos. ¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credit Corp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso. Quiero mi casa cerca del colegio de mis hijos y en contacto con la naturaleza. Quiero las ventajas de un condominio en una casa diseñada según mis propias necesidades. Quiero vivir en un lugar que me permita desplazarme cómoda y tranquilamente. Inmobiliaria Almahue presenta Condominio Privado Fundo La Dehesa. 51 sitios entre 800 y 2.500 metros cuadrados para construir la casa de tus sueños. Visita la sala de ventas en Paseo Los Bravos 4505, www.fundoladehesa.com. El privilegio de vivir como tú quieres. Divina Proporción, economía, finanzas y otras artes. Estamos de vuelta en Divina Proporción de Radio Infinita junto a Carlos Lavín Subercasó desde España. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Tenemos a esta hora el IPSA iniciando las operaciones con un alza del 0,2%. El precio del dólar en 7,52 y el cobre futuro, que ya lo comentábamos, plano en $2.81 la libra. Carlitos. Así es, ahí en Europa, en Alemania la bolsa está bajando 0,34%, Financial Times de Londres está arriba 0,23%, CAC 40 de Francia prácticamente plano, mientras tanto que el oro se está transando sin variación en $1.478 la onza. El petróleo WTI está subiendo muy marginalmente, está en $60.98 el barril, su par europeo el Brent prácticamente plano, $66.20 el barril. El bono norteamericano a 10 años se transa a una tasa de 1.95% y su par alemán a la misma fecha, recordemos que se transa en tasa negativa de menos 0,21%. La paridad euro-dólar 1,11 y la paridad libra esterlina dólar 1,3094. Catalina Edwards. Así es. Saludamos a nuestro siguiente entrevistado. Viene desde Argentina, está de paso en nuestro país
Y yo estoy vestido hoy día con amarillo con negro, y lo primero que me comentó fue precisamente los colores de mi vestuario. Javier Milei, economista, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Catalina? Un gusto estar aquí. ¿Por qué comentamos lo de los colores? Expliquémosle a la gente que nos está escuchando. Porque los colores amarillo y negro son los colores que representan al anarcocapitalismo. Uh-huh. El amarillo por el oro y el negro por la anarquía. Exacto. Bien. Y tú utilizas mucho estos colores, que lo veo de hecho en tu libreta, en tu lápiz. Exactamente, en todo, digamos, está muy, muy extendido el uso del amarillo y negro. Te identifica. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el motivo de tu visita a nuestro país, Javier? Bueno, yo en el día de ayer, esencialmente el core fue dar una conferencia en Libertad y Desarrollo. Para mí fue algo que me llena de orgullo, porque ahí fue donde los Chicago Boys lanzaron su plan. Uh-huh. Y desde mi punto de vista, ese modelo ha sido un modelo verdaderamente exitoso, ya que cuando llegaron, digamos, en Chile, por ejemplo, cuando se fue a Allende, digamos, el PBI per cápita era $1.600, hoy es cerca de 20.000. Si vos tomás, la inflación era algo absolutamente descontrolado, hoy tienen una inflación del 2%. Si tomás la pobreza, estaba por encima del 50%, hoy está en el 8,6%. Cuando vos tomás la desigualdad medida por el Gini, también cayó fuertemente, digamos, hubo todo un proceso virtuoso, y creo que desde mi punto de vista y lo que se percibe, al menos desde el otro lado de la cordillera, y la información que nos llega, es que, como en muchos lugares, o sea, las ideas de la libertad, si bien han logrado una supremacía cuantitativa enorme, uh-huh, es como que se perdió la batalla cultural. Esa es la sensación que tengo. Entonces, digamos, se hace digamos, vos no podés cuestionar al capitalismo desde lo cuantitativo, ¿no? Digamos, o sea, los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, los países, digamos, más libres, su decil más bajo, o sea, el segmento más pobre, es 11 veces más rico que lo que es en un país reprimido, con lo cual hasta, digamos, la distribución, si vos querés, es más equitativa, más igualitaria, por llamar el nombre que quieras, a mí esos nombres. Pero los cambios al modelo se han ido haciendo necesarios, no solamente acá, sino que en distintas partes del mundo. Es que, bueno, en los lugares donde... Quiero hacer un punto adicional, porque esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Mirá que el decil más bajo del país libre, no solo que es 11 veces más alto que el del reprimido, sino que es el doble del ingreso promedio del país reprimido. Como la distribución del ingreso lleva un formato que se llama log normal, chi cuadrado, digamos, o también se llama distribución Pareto, uh-huh, la mediana, que es el valor que más se repite, está muy por debajo de la media. O sea que el 75-80% vive con menos del ingreso promedio. Y además, no solo eso significa que entonces el que vive en el decil más bajo del país libre está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Digo, ese no es un resultado menor. Y por otra parte, aquellos que han avanzado con la presencia del Estado, digamos, con estas consignas de la igualdad, en rigor, digamos, su performance económica cae sustancialmente. ¿Tú eres pesimista respecto del futuro que pueda tener nuestro país, o de cómo se están llevando adelante las reformas, los cambios que la gente ha pedido hoy día en la calle? Bueno, primero, digamos, yo nunca haría el punto sobre lo que pide la gente en la calle, porque eso, digamos, podría implicar una falacia ad populum. ¿Por qué? Mirá, digamos, en Argentina, por ejemplo, vos sabés que quien más gente convocó en una plaza en Argentina fue Leopoldo Fortunato Galtieri, en el año 82, con la Guerra de Malvinas. Y, digamos, y tenía un fuerte consenso social, y sin embargo era un desastre lo que estaba haciendo, y implicó la muerte de 2.000 chicos. Sí, perdón a los soldados
por haber dicho chicos, pero eran muchachos muy jóvenes. Y otros tantos quedaron muy afectados psicológicamente. Pero eso tiene que ver más con un movimiento de nacionalismo. Bueno, son demandas sociales. Bueno, digamos, ese mismo tipo de demandas también sociales, digamos, las quiso satisfacer Hitler. Y tuvo, digamos, un alto nivel de popularidad, al margen, de ahí, digamos, el término nazi, de hecho, viene de nacionalsocialismo. O sea que, y todo esto, y a mí me parece muy importante, todo esto, digamos, de la batalla cultural y todo este problema de la discusión de la desigualdad, tiene que ver porque, digamos, en general, los liberales o libertarios no dieron esa batalla, no explicaron que el sistema capitalista no solo es superior en lo cuantitativo, no solo es superior en lo estético, sino que además es superior moralmente, porque los valores subyacentes, digamos, en el socialismo son inmundos y conducen a una sociedad muchísimo peor, porque se sustentan sobre la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, porque recordemos que los sistemas socialistas en el mundo se cargaron con la vida de 150 millones de seres humanos, es decir, con lo cual además es un sistema asesino. Entonces, esos son los valores que tiene el socialismo, digamos, o sea, los cuales, digamos, derivan, ¿sí?, de lo que es, si vos querés, el trabajo de Marx y Rodbertus, utilizando, la teoría de la explotación y las mejores que hace Marx, pero que tiene un problema de origen, que es una mala teoría del valor. Entonces, esa discusión también está ligada con la discusión de la economía, y que cuando vos comprendés cómo funciona el proceso en el cual se genera la distribución del ingreso simultáneamente con la producción, porque son procesos que no son escindibles, sino que se generan de modo simultáneo, empezás a comprender, digamos, que muchas de esas discusiones no tienen sentido, salvo que haya prebendas. Ese es otro tema. Estamos con Javier Milei, economista argentino, con una mirada, bastante radical respecto de lo que ha ocurrido en nuestro país. Carlitos Lavín, tú en España, también con preguntas. Sí, no, yo solo para contraargumentar, yo comparto con usted, Javier, que efectivamente en los números macros el modelo chileno ha sido exitoso, pues los números hablan por sí mismos, digamos, en términos de crecimiento respecto a sus pares, en términos de renta per cápita respecto a sus pares, en términos de longevidad, ¿cierto?, en niveles de longevidad que tiene que ver indirectamente con la salud, etcétera. Pero yo creo que, mi opinión personal, y creo que hay bastante consenso en el país, en que el modelo falla, en lo que hablábamos recientemente con el ministro de Economía, sí, en que hay una varianza importante en la distribución del ingreso. En Chile cerca del 50% de la gente gana entre 700 y 800 dólares, y para un país donde el Estado solo está donde no pueden estar los privados, ergo los privados han estado, ¿cierto?, en sistemas sensibles como son las pensiones, como son la salud, como son la educación, es un país caro. Por lo tanto, en términos reales hay mucha gente que va pedaleando, bicicleteándose, digamos, mes a mes. ¿No cree usted que, conservando las bases del libre mercado, que yo creo que también hay bastante consenso en eso, no faltaría una presencia del Estado en esos sectores más sensibles que le diera a la gente una base, digamos, de subsistencia mínima, y que eso además aporta al estado de la paz social? ¿Cómo lo ve usted? Yo te hago la contrapregunta. ¿Vos estás a favor del robo y del trato desigual frente a la ley? No, nunca voy a estar a favor del robo de ninguna manera. ¿Y del trato desigual frente a la ley? Tampoco. Por supuesto. Bueno, ok, digamos, cuando alguien dice que debe, digamos, justamente financiar esos bienes, porque nada es gratis, vos, digamos, alguien los tiene que pagar. Y lo que estás diciendo es que vos les vas a sacar a un grupo por la fuerza, porque, los impuestos no son voluntarios, por eso son impuestos. Es decir, es un cercenamiento de la libertad, es un cercenamiento sobre poder disfrutar del fruto de tu trabajo, para que, digamos, un tecnócrata decida a dedo a quién se lo va a dar, ¿sí? Es más, no solo eso, digamos, también implica un trato desigual frente a la ley, porque estás castigando a uno, digamos, en favor de otro, con lo cual, digamos, también es una cosa profundamente injusta. Entonces vos me podés decir, bueno, mira, lo que vos me planteás es una discusión teórica. Mira, yo, digamos, no es solo una discusión teórica, yo vengo de un país que hace 90 años que hace esto. Sí, Argentina, te cuento, cuando inició el siglo XX tenía el PBI per cápita más alto del mundo. No es que, digamos, sea
tenía, no sé, estaba entre los 10 mejores. No, tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Tenía más PBI per cápita que Estados Unidos. O sea, que era el segundo país del mundo. Y, digamos, a partir de 1928, digamos, donde el primer avance sobre los derechos de propiedad se hace con la ley de alquileres, digamos, supuestamente para favorecer a los inquilinos, que después, digamos, a la postre el resultado siempre termina siendo peor. A partir de ahí Argentina fue tomando distintas medidas de corte socialista, distintas medidas que apuntaban a la justicia social, al igualitarismo y todo este tipo de cuestiones. Se acostumbraron además mucho los argentinos en términos de subsidios. Sí, exacto. Hoy Argentina es el país 70 en el mundo. Por lo tanto, o sea, no solo es un argumento moral, no solo es un argumento de índole económica, sino que además es un argumento de índole empírica. Por lo tanto, digo, yo les puedo contar esta experiencia. Ahora, si ustedes, digamos, o sea, yo, digamos, no puedo evitar que te quieras suicidar. Es decir, yo te puedo decir, mira, me parece que la vida es algo maravilloso y si vos querés suicidarte, es tu decisión. Mira, Ayn Rand decía, vos no podés obligar a la gente a vivir en el paraíso capitalista, en especial si quiere vivir en el chiquero socialista. Bueno, entonces, digo, es una decisión, o sea. Entonces, para mí, digamos, Chile se encuentra en un momento histórico que si verdaderamente esta discusión está en el tapete, es una excelente oportunidad para que los liberales chilenos, y que si en algún sentido quieren invitar a otros liberales de otras tierras, que estamos comprometidos fuertemente con las ideas de la libertad, digamos, a pesar de que ustedes tienen gente muy buena, ¿no? Porque, digamos, el caso de Axel Kaiser, esto lo predijo hace 10 años. Entonces, digo, me parece que, pero hay otros liberales que podrían dar cuenta de esto también, digamos, no solo locales, sino internacionales, como podría ser el caso de Gloria Álvarez, como el caso de Juan Ramón Rayo, Jesús Huerta de Soto, o mi caso, digamos. Entonces, y explicar esto, no solo que, o sea, el reclamo de la justicia social es un reclamo inmoral. Es decir, no solo que conduce a peores resultados. Pero ¿por qué inmoral? Si, por ejemplo, hay gente que hoy día no puede acceder a una buena salud, que tiene una pensión miserable. Está bien, pero, esa, primero es la definición. Ahora el mala educación. Pero vos estás entonces de acuerdo, digamos, o sea, ¿cómo sentirías que yo, digamos, o sea, sienta una tremenda necesidad de caridad con la persona X, saque una 9 milímetros, te la ponga en la cabeza y te diga, dame tu plata, es para hacer caridad? No, pero lo que pasa es que aquí las demandas sociales muchas veces están justificadas, efectivamente. No, justificadas no, digo, o sea, vos no podés justificar el robo. No, es que lo que pasa es que yo creo que hay que llegar a un punto medio. Claro. No. Ahí tampoco, lo mismo pasa con los impuestos. Pero no comparto el punto medio. A ver, nosotros lo atendemos, pero no, está bien. Hay demandas sociales que muchas veces están muy justificadas. Yo no hablaría de demandas sociales. De última diría, mis preferencias dicen que tal cosa. Yo, digamos, me suena un poco fuerte arrogarse la voz de la sociedad. Pero voy a, digamos, a ver, no es falso el teorema del valor medio en este tipo de cosas. Eso es muy divertido e interesante para la matemática o para probar la existencia de algo. Ahora, digo, en rigor, yo te diría, ¿vos estás a favor del asesinato? Por supuesto que no. Ok, ¿y estás a favor del respeto de la vida? Bueno, podemos discutirlo, pero... No, digamos, sí. Es otra discusión, o sea, digamos... No estoy... Es que tiene que ver con un trasfondo un poco más valórico. Pero a ver, digamos... Yo no quiero responder acá a las preguntas, queremos que pero es que yo lo que estoy haciendo es, digamos, poner en evidencia los valores morales. Entonces, si uno está a favor del respeto de la vida del prójimo y uno está en contra del asesinato, no me podés decir que existe algo óptimo en el medio que se llama tortura. No tiene sentido. Es una falacia también trabajar con el teorema del valor medio en este tipo de cuestiones. O sea, en la cuestión moral, las cosas están bien o están mal. Bien. Es decir, ahora, lo que sí yo te puedo... Lo que a veces, y me parece que genera un reclamo justo por parte de la sociedad,
es cuando vos, en lugar de tener empresarios, que desde mi punto de vista son héroes, son benefactores sociales, son los que hacen progresar a la humanidad, y eso da cuenta de los últimos 200 años de la explosión de riqueza y destrucción de pobreza que ha tenido desde que llegó el capitalismo. Lo que los liberales también cuestionamos fuertemente es cuando aparece el empresario. ¿Qué es el empresario? Es el empresario prebendario. Es aquel que descubre que es mejor negocio hacer una alianza con políticos ladrones en perjuicio de la población. Entonces, también, los liberales queremos marcar, que justamente a esos los queremos que compitan y que si no lo hacen bien, quiebran. Pero lo que hay que comprender que es los empresarios solamente pueden existir porque hay un político ladrón que puede vender un favor. Mira, yo te lo hago... No, es que estamos muy de acuerdo, pero Javier, quiero que vayamos acotando los temas y que nos concentremos en Argentina. Tú vienes desde allá y quiero saber cuál es tu opinión sobre el nuevo plan impulsado por el presidente Fernández, que fue anunciado hace muy poquito, que tiene una restricción, un impuesto a la compra de dólares que nos va a repercutir directamente a nosotros los chilenos, y hay también un cambio en el sistema de pensiones. Pero para ellos es algo moralmente superior, Me gustaría porque saber en realidad le cobra a los que tienen para darle a los que menos tienen, que puedan comprar a dólares subsidiados. ¿Ven? Y mira el daño que causa sobre Chile, además los daños que causa sobre Argentina. La política impulsada por el gobierno de Alberto Fernández es profundamente inmoral. ¿Qué opinión tienes de Martín Guzmán? Que es un mentiroso, porque él dijo que el 2020 sería un año en el que no habría ajuste. Y sin embargo, acaba de mandar un impuestazo de 2 puntos del PBI. O sea, es un delincuente, es un mentiroso. No solo eso, sino que además es un inmoral. Porque entonces, en el fondo, lo que está diciendo es que en realidad no se tocan los privilegios de los políticos para seguir manteniendo el robo de la corporación política ladrona que tiene Argentina, que es la más ladrona del mundo, ¿sí? Entonces, para no tocar los privilegios de la casta, entonces castiga a la población que genera riqueza con impuestos. Y mira qué interesante, porque hay un estudio del BID sobre la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y además, el BID, como es un organismo multilateral y no puede estar usando terminología a la Milei, por decirlo de alguna manera, inventa un rubro que se llama filtraciones, es decir, robo. Bueno, Argentina tiene 5 puntos de robo. Entonces, con tal de no tocar sus privilegios de casta, castigan a la población. Es decir, me parece un disparate, o sea, me parece mentiroso, me parece inmoral. Es decir, Argentina es un país que, si vos tomás el PBI per cápita de hoy, es 12% más bajo que el que teníamos en el 2011. Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Javier, estas medidas anunciadas por Guzmán esta semana, por el presidente Fernández, no van en la línea correcta, me queda claro de acuerdo a tu respuesta. ¿Qué pudo haber hecho Macri que no se hizo y que tampoco ayudó a solucionar otro el problema? Otro inmoral, otro impresentable, otro socialista. Porque Macri era socialista. Su gobierno estaba alineado con la Internacional Socialista y con la Internacional Popular. Su jefe de gabinete era profundamente socialista y, era asesorado por Jaime Durán Barba, un marxista, ¿sí? Y no solo eso, además profundamente inmoral, porque nunca fue por la reducción del gasto público, porque subió impuestos y, lo más inmoral de todo, se endeudó de manera escalofriante, donde la fiesta de las generaciones presentes le pasó la factura a las generaciones futuras, o sea, a chicos que de repente todavía no votan o gente que todavía no nació. Es decir, vos le estás, es como, para ponerlo al kindergarten acá, se dice jardín de infantes también, como le decimos nosotros. Okay. Kindergarten también. Ok, suponete que vos vas al jardín, entonces, va un señor con su hijo al jardín, ¿sí? Y se queda agazapado, escondido, esperando que llegue el recreo. Y cuando llega el recreo, va y le roba el dinero a todos los chicos que tenían para comprar golosinas y sándwiches y lo que fuera, en el recreo. ¿Cómo verías esa situación? Como una aberración, como una cosa inmoral. Le está robando a los chicos.
Bueno, imagínate que, digamos, que esos gobiernos que se endeudan brutalmente, como lo hizo de modo irresponsable el gobierno de Macri, no solo le está robando a esos chicos, sino que le está robando hasta a los que ni siquiera nacieron. Un gobierno inmoral. ¿Carlito? Sí, Javier, y ahora haciendo ya las proyecciones más numéricas, más duras, ¿qué crees tú que va a pasar con la economía argentina dado los planes anunciados y la línea que esperas del nuevo presidente? ¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con la moneda? ¿Cuáles son tus pronósticos miras para un inversionista internacional que quisiera saber tus proyecciones? Yo no hago proyecciones, yo no creo en esa metodología. De hecho, considero que los economistas que hacen eso son unos farsantes, son unos delincuentes. ¿Por qué no? Porque ya, pero habrá alguna intuición sobre lo que va a pasar. Porque en realidad ¿dónde va la cosa? La economía es la ciencia de la acción humana y vos no sabés lo que van a estar haciendo los individuos al futuro y cómo van a estar tomando decisiones. Y vos, digamos, porque vos para saber eso tendrías que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ahora, o sea, pero Javier, deberías ser Dios. Y eso uno mirando la reacción que ha tenido el mercado esta semana con los anuncios de Guzmán, puede decir, uno, que bajó el riesgo país, luego el anuncio sí, claro, de porque pensiones, están haciendo más contado con liqui para fugar dólares. por el tema de la inflación. Y lo otro es que hay preocupación por el tema, bueno, del impuesto a las compras de dólares, que también podría tener un efecto en el mercado, y las eléctricas, que tuvieron una caída bien importante a raíz del congelamiento de los subsidios. O sea, uno puede un poco dibujar cómo se viene el mapa. A ver, desde mi punto de vista, Argentina lo que está haciendo es aplicar lo que se llama un plan heterodoxo, ¿sí?, de estabilización transitoria. Entonces Argentina va a tener una primera parte del año, digamos, semi-tranquila, porque como muchos ya anticipábamos lo que iba a estar lanzando este gobierno, entonces vos, por ejemplo, ¿qué pasa? Hubo sobrereacción en la suba de precios en la última parte del año. Entonces, ¿qué pasa? Aún, digamos, cuando vos validaras expectativas sobre la evolución de la cantidad de dinero y demás, lo que vos vas a ver es que puede que la tasa de inflación se amesete y hasta baje un poco. ¿Por qué? Porque tenés un colchón. Y por otra parte, el estímulo de la demanda, digamos, con más gasto público y con mayor emisión monetaria, lo que va a hacer es paulatinamente deteriorarte los números externos, con lo cual, digamos, en el momento que vos te agotes el colchón y que se te complique, digamos, la posición externa de dólares, Argentina va a entrar en una crisis muchísimo peor que la que tenía para tener si, digamos, la tuviera ahora, porque, digamos, lo que hace es acumular cada vez mayores desequilibrios. Por lo tanto, digamos, o sea, creo que se está comprando, digamos, un periodo de tranquilidad, de falsa tranquilidad, sí, para derivar en una crisis muchísimo peor. Pero respondiendo a la pregunta de ¿qué le recomendaría yo a un inversor? Que no ponga un mango en Argentina de ninguna manera, que no se le ocurra invertir un solo dólar porque se lo van a expropiar, porque le van a robar. Mirá, Argentina tiene 163 impuestos, la presión fiscal más alta del mundo, sí, en blanco, porque salvo que vos estés pensando ir a una actividad fuera de la ley. Y no solo eso, además tiene 69.000 regulaciones, que todas son kiosquitos, o sea, de todo, digamos, o sea, para que roben los políticos. Entonces, en ese contexto, digamos, es muy difícil ganar dinero en Argentina. Y si por un milagro llegaras a ganar dinero, va a venir un político ladrón con el verso de la justicia social y te va a robar tu dinero. Por lo tanto, digamos, bajo ningún punto de vista invertiría un solo centavo en Argentina. Primer punto. Segundo punto, lo que tiene que ver con la inflación. O sea, pues, a ver, respecto a este punto hace que Argentina, sus perspectivas de crecimiento de largo plazo sean espantosas. Es decir, Argentina Argentina tiene destino de país miserable. ¿Sí? Ese es el primer punto. En materia de inflación, lo que yo sigo sosteniendo regularmente es que en realidad no es que sube el dólar, no es que suben los precios, sino que en realidad pierde valor el peso. Y eso pasa porque el peso es la moneda que emite el político argentino, a los cuales los considero excremento humano que ni siquiera sirven para bono. Por favor, muy bien. Estamos con Javier Milei, economista argentino. Le agradecemos que haya venido. Javier, muchas gracias. Sabemos que está invitado por el Partido Libertario. Va a estar realizando distintos seminarios. Y bueno, esperamos que le vaya muy bien. ¿Boca o River? No soy de ninguno. Bueno. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente, muy buenos días. Igual. Carlitos, se nos va el programa rápidamente, 9 de la mañana con 58 minutos. Bien, comenzamos a revisar algunos números para despedir este programa.
El dólar en 751,7 pesos, ya, que increíble cómo ha ido acomodándose al nivel de 7.50, la verdad es que se mueve bastante poco. Y el IPSA operando con una leve alza del 0,19%, está liderando las alzas de la jornada. CAP, BCI, Camanchaca, Sencoshop, las mismas de ayer. SQM en el Chile, Cencosud, Las Condes, Falabella, en fin. ¿Y por allá? Por acá, el mercado está sin mayores novedades en realidad. El DAX alemán está bajando casi medio punto, el Financial Times está plano, el CAC 40 de Francia menos 0,19%. El oro está en $1,478 la onza, el futuro de cobre $2.81 plano, el Brent está sin cambio en $66. Y te diría que la paridad euro-dólar está se me perdió en 1.11. Sí, no hay muchas novedades, para ser honesto. Muy bien. Para despedir esta edición de Divina Proporción, escuchamos a Sandra Mianovich, Hagamos el amor, Cebollazo Prime, hoy día en Canción Infinita, junto a Juan Manuel Astorga, que no suelta su cebollazo todos los jueves. Ya. Carlitos, que te vaya muy bien. Nos vemos mañana. Ya, Catita, que estés bien. 9 de la mañana, Divina Proporción. Suerte, chao. Vale, chao. Al amanecer. En Infinita fue Divina Proporción, Economía, Finanzas y otras artes. Edición periodística Andrés Jorquera. Auspicio de Café Vilapert, el placer de complacer. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Casa Costanera, tiempo dentro de tu tiempo. E Inmobiliaria Almagüe, experiencia y solidez en diseño y construcción. Al mediodía llega ¿Qué hay de nuevo? Una conversación informada sobre lo que pase durante la mañana. Sigue junto a Infinita.